del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Buenos días, estamos aquí en el tiempo del Instituto Bíblico Radial para compartir con ustedes el tema de esta semana. Tenemos ahora los días miércoles, jueves y viernes de 8 a 10 de la mañana para poder estar reunidos, compartir. Usted conoce los números mensajeros, el 667, 3315 y 3320. Por si usted quiere participar con alguna pregunta, abundar en el tema que vamos a tratar, bienvenido. Esperamos su llamada. Si usted dispone de un teléfono local en su casa, puede llamar a nosotros el 37 461 18. Todos los que escuchan continuamente Manantial de Vida 97.3 conocen ya nuestros teléfonos. Bien, para la gloria del Señor Jesús, hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que es prudente conocer sobre las religiones y las sectas falsas porque todo lo que no está fundamentado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que es la verdad revelada de Dios, pues obviamente si no está fundamentado en la verdad, pues falso es. Para nosotros que tenemos la fe de Jesús y practicamos la bendita palabra, así entendemos que lo que no está escrito en esa revelación del Padre Eterno, pues para nosotros se considera falso. Y lo que es falso hay que desecharlo, porque para nosotros no tiene valor, pero sí puede confundirnos, desviarnos o comprometernos. Bien, es muy común que se confunda religión con mitología, y muchas veces, por eso hablaba el apóstol Pablo de las fábulas, ¿verdad?, de los cuentos de ancianas, que generalmente en todos los pueblos del mundo hay referencias a seres extraordinarios, inclusive a que hacen maravillas y prodigios, pero eso es mitología. Mitología quiere decir el estudio de los mitos, de los inventos de los seres humanos, en la que se le dan tanto a las piedras como a los árboles, como a ciertos colores, a ciertos cristales, a ciertos metales, se les dan poderes o a seres espirituales. Esto es mito, es una especie de cuento, ¿verdad?, pero con un contenido espiritual. Y la mitología es el estudio de todos estos cuentos que alrededor del mundo el hombre ha levantado para explicar algunas experiencias que se han tenido con la interpretación de las personas. La religión es otra cosa. La religión es generalmente elaborada por personajes que tienen conocimiento de las cosas que suceden y ellos con sus palabras van elaborando un sistema, ¿verdad? La religión es consciente, es una actitud consciente del hombre. El mito es un cuento que va corriendo sin pretender necesariamente imponérselo a alguien. La religión sí tiene esa intención de que su verdad, que su interpretación de las cosas sea impuesto a un grupo de personas. Generalmente la religión tiene esa intención, ¿verdad? Y muchos, inclusive nosotros que tenemos la fe del Señor Jesús, nos preguntan, ¿qué religión tienes? Porque todo el mundo pregunta qué religión tenemos y nosotros cometemos el error de decir yo tengo religión cristiana. No, mi hermano, usted no tiene una religión. Si usted tiene una religión, usted está fuera del principio bíblico. Usted tiene una fe,
la fe en Jesús, en sus enseñanzas, en las Escrituras. Nosotros estamos fundamentados en ellos, pero no en lo que los hombres han dicho sobre las Escrituras, sino los que las Escrituras dicen sobre Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso, si a mí me preguntasen, le digo, yo sigo la fe de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque yo vivo lo que está escrito en las Escrituras. Yo creo lo que las Escrituras dicen sobre Dios, no lo que los hombres, interpretando la Escritura, ¿verdad?, inventan sobre Dios. De ahí vienen las religiones. Algunas religiones cristianas, que hay varias, se fundamentan en la Biblia y en la interpretación que ellos tienen de la Biblia, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros no tenemos una religión, mi hermano. Amén. Generalmente la mitología está relacionada directamente con el paganismo o con las religiones idolátricas, las que tienen ídolos y obviamente están totalmente fuera de la permisividad de la Biblia. Eso está totalmente negado para las Escrituras. La religión cristiana, ¿verdad?, cuando mucha gente pregunta por qué, porque a nivel mundial, a nivel de las grandes interpretaciones, se confunde la religión cristiana con el catolicismo. El catolicismo se ha querido adjudicar, ¿verdad?, ser el representante del cristianismo y ciertamente no lo es. La religión católica expresa e interpreta al catolicismo, la forma que el catolicismo ha entendido y ha elaborado su religión, ¿verdad? Pero no necesariamente es el cristianismo total, porque hay una gran diversidad de religiones cristianas y también hay muchísimos que siguen la fe del Señor Jesús fundamentado en las Escrituras. Aquellos que creen que aquellos evangélicos protestantes que creen que tienen una religión, entonces deberían de decir, yo tengo una religión evangélica, ¿verdad?, para poder diferenciarse con las demás gentes de el catolicismo. Bien, finalmente, la fe de Jesús es para aquellos que no viven una religión, que no les interesa vivir en una religión, sino que les interesa vivir en una relación con Jesucristo, con el Espíritu de Dios y con el Padre. Entonces, unos viven religión y los que practicamos la fe de Jesús vivimos una relación. Y esto es totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque la religión necesita de personas intermediarias entre el hombre y Dios. La relación solamente basta usted y Dios, y usted y el Señor Jesús, usted y su Santo Espíritu, mantiene una relación directa. No necesita usted intermediarios. Amén. Ahora bien, muchos preguntarán, bueno, si yo no necesito intermediarios, ¿para qué me congrego? ¿Para qué necesito al pastor? ¿Para qué necesito al maestro? Bueno, esa es una de las enseñanzas de Jesús, mi hermano. Y si usted dice que sigue la fe de Jesús y usted obedece lo que Él nos enseñó, entonces usted va a entender que el Señor puso ministerios para que nos ayudaran a edificación, ¿verdad? Para ser edificada la iglesia. Esa es la función de los ministerios. Pero los ministerios no es para que lo lleven a usted de la mano y llegue usted a Jesús. Eso lo tiene usted que hacer directamente. Esa es precisamente el nacimiento de nuevo, que nuestro espíritu y el espíritu de Cristo uno es. Y eso es lo que establece su presencia en nosotros y establecemos directamente una relación con Él. Los ministerios nos sirven para edificarnos, enseñándonos
lo que está escrito en la palabra, abundando en el conocimiento, ¿verdad? Siendo ellos transmisores de revelación y de bendición, pero mi relación es eminentemente personal. Y esto es muy importante. Amén. Bien, con esta introducción vamos a seguir comentando. Por ejemplo, la religión tiene dos fuentes, la palabra, una la conciben de la palabra relegere, ¿verdad? Que tiene una relación muy, muy estricta con la observancia fiel a ritos y costumbres y tradiciones que practican ciertos grupos. Observancia fiel a ritos, tradiciones y costumbres que practican ciertos grupos. Esto sería una forma de concebir la religión, ¿verdad? A esa tiene la particularidad de que un grupo de personas se reúnen, determinan hasta la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de cortarse el cabello, los lugares donde se reúnen, los instrumentos que tocan, etcétera. Todo eso forma una religión, ¿verdad? Y obviamente esta palabra relegere indica que hay que tener una disposición, una diligencia y un compromiso con lo que uno cree en esa religión. Amén. Este era el concepto que tenían los romanos de religión. Ellos, por ejemplo, a través de su juramento al Imperio Romano, especialmente a través de su juramento al César, implicaba la totalidad, el ciudadano romano se entregaba totalmente al imperio, a su servicio y al sacrificio por el imperio romano. Y esto lo consideraban como una religión. Para ellos, mi hermano, era la razón de su vida. Amén. Este juramento a la condición de ciudadano romano implicaba obviamente la observancia de los dioses, la observancia del ritual al César, ¿verdad? Pero tenía en alta estima la familia y el honor personal. Todo esto estaba dentro de la palabra relegere de los romanos y que posteriormente algunos han tomado bajo esa concepción el concepto de religión. De tal manera que pertenecen a ese grupo, se sacrifican por ese grupo, aún entregan todo su patrimonio a ese grupo al que pertenecen, adoran a los personajes que están en ese grupo, ¿verdad? Y así se van formando las religiones que hay en el mundo, que son muchísimas las religiones que hay en el mundo. Ahora, desde el punto de vista espiritual, que esto no lo tenían los romanos, es que las religiones son utilizadas para ligarse con Dios. Y este es el otro concepto de la palabra. Aquí la palabra es religare, ¿verdad? Esta es una palabra en la que es volverse a unir, volver de donde uno vino, tener la comunicación con Dios, estar atado a Dios prácticamente, porque viene de ligar, es volverse a atar a Dios, a unirse a Dios. Y esta es la acepción más aceptada y conocida en el medio académico o en el medio secular. Y por lo tanto, a través de eso se ha conocido que la religión sirve para ligarnos nuevamente con Dios. Por lo tanto, se necesita todo un sistema, toda una forma de pensamiento, rituales y observancias que nos permitan poder agradar a ese Dios. Amén. Por eso es que decimos que nosotros no tenemos una religión, porque nosotros lo que nos une con Cristo es
que lo hemos recibido como Señor y suficiente Salvador, lo hemos puesto como el dueño y rey de nuestra vida, y ahí nos hemos ligado nosotros con Él. No hemos necesitado intermedios para poder llegar a esa decisión que es eminentemente personal. Amén. Bien. ¿Todos los hombres tienen una necesidad espiritual? Sí. Por lo tanto, todos los hombres tienen una inclinación religiosa, porque eso es lo que el mundo ofrece y propone. Realmente lo que el hombre tiene es una necesidad espiritual de conocer a Dios. Como no puede encontrarlo por sí solo, entonces empieza a buscar a través de las religiones ya establecidas, y de esta manera el hombre religioso encuentra una religión que se acomode a su necesidad, a su visión, o por costumbre o tradición la vuelva a adquirir. La religión, pues, de esa manera no se vuelve una acción consciente, sino se vuelve simplemente una forma de vida heredada y por lo tanto vacía de ese compromiso espiritual con el Dios con el que yo supongo estoy ligado, ¿verdad? La misma Biblia, mi hermano, referente a esto de las religiones, nos dice en Santiago 1:27, la única ocasión en que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento la palabra religión, dice, la religión pura y sin mácula o sin mancha es aquella que dice de ayudar al huérfano, ayudar a la viuda y cuidar del extranjero. ¿Qué quiere decir? La única religión pura y sin mancha delante de Dios es la misericordia. Entonces Santiago mismo nos dice, si acaso, dice, si vosotros sois religiosos, ¿verdad? Bueno, la única religión que Dios quiere es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ya entendemos ahí una observación de Santiago y nosotros lo hacemos nuestra y decimos, sí, Dios me ama, yo amo a Dios, pero necesito ese amor manifestarlo a mis semejantes. Y esto le agrada a Dios. Sí, eso es lo que dice Santiago. Amén. No andar nosotros a través de ritos, a través de sacrificios, a través de cosas, tratar de llegar al Dios que por su gracia nos buscó y nos encontró. Amén. Las religiones más importantes que hay en el mundo tienen una creencia en un Dios, en una divinidad concebida según la forma muy particular de cada religión. Amén. Y esto ha hecho que a lo largo y ancho de todo el mundo tengamos diferentes ideas, diferentes concepciones, diferentes formas religiosas, ¿verdad? Que si nosotros no estamos entendidos, podemos ser confundidos. Porque todas las religiones del mundo, mis hermanos, hablan de que para relacionarse con su Dios, porque ellos no hablan de salvación, las religiones no conciben, el concepto de salvación no existe en ellos, simplemente es agradar a su Dios. Y para agradar a su Dios tienen que hacer obras. Todas las religiones del mundo agradan a sus dioses a través de las obras, ¿verdad? Bien, y esa es la gran diferencia con los que practicamos la fe de Jesús, que es una relación totalmente espiritual, de obediencia, de fidelidad y de santidad, en base a la observancia de sus enseñanzas, y todo ello dirigido por su Santo Espíritu, que es la presencia misma del Dios que nosotros adoramos. Es una diferencia muy grande,
verdaderamente grande, y debemos de alguna manera, mi hermano, gozarnos de que hayamos venido a los pies del Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano, no practique usted religión cristiana, no practique usted la religión evangélica, usted practique la fe de Jesús a través de sus enseñanzas. Amén. Usted es hijo de Dios, usted pertenece a la familia de Dios, no pertenece usted a una religión. Amén. Esta es la gran diferencia, que aún dentro del mismo cristianismo podemos nosotros vivir. Y esto es lo que el Señor está esperando, que salgamos de los hábitos religiosos y verdaderamente mantengamos una relación eminentemente espiritual a través del Espíritu Santo. Amén. Bien. La Biblia ha sido, como lo hemos podido compartir con ustedes, ha sido perseguida, ha sido tratada de ser anulada, borrada, quemada. Como no ha sido posible porque Dios guarda su palabra, entonces el ataque actual ahorita en estos momentos es alterar la Biblia, modificar la Biblia, cambiar palabras de la Biblia, sobre todo las palabras claves, ¿verdad? Dejar todo el resto, pero ir cambiando las palabras que nos pueden verdaderamente revelarnos la divinidad de Jesús, nuestro Señor, la divinidad del Espíritu Santo y obviamente la de Dios nuestro Padre. Entonces, una de las estrategias que actualmente está operando a través del diablo y sus ángeles en las doctrinas de demonios y doctrina de hombres, ¿verdad?, es alterar, modificar, amén, desacreditar aún la misma palabra o el comportamiento, esconder con otras palabras que parecen lo mismo pero que ya no revelan el misterio, ¿verdad? O bien torcerlas a la manera de cada uno de nosotros. Y de esta manera es como aparecen los movimientos espirituales o las sectas que se dicen llamar sectas cristianas. Amén. Y ahí es donde entramos ya al tema que nos atiende. Las religiones son muy claras, están manifestadas, son conocidas por todos, pero las sectas trabajan de una manera más, podríamos decir, engañosa. Aparentando ser una cosa, realmente son otra, ¿verdad? Y esto sí, desde el principio con lo que fueron creadas a través del error, pero se han afirmado a través de doctrinas que dicen fundamentarse en la Biblia, pero han tomado su camino muy particular. Amén. Y esta es una de las partes importantes que estamos compartiendo con ustedes, porque el gran mandamiento, como lo conocemos la mayor parte de nosotros, es: id y haced discípulos, y enseñadles todas las cosas que yo les he mandado. Evangelizar, obviamente, es el primer paso para que puedan tener el conocimiento, como dice Pablo. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces necesario es predicar, ¿sí? Pero para que la persona realmente se afirme y persevere en la fe, tiene que ser discipulada. Porque de lo contrario, la persona que no es discipulada puede ser engañada por cualquier secta. Y así vemos como tantos que empezaron siendo cristianos ahora son testigos de Jehová o son mormones, ¿verdad? O andan en alguna otra denominación que nada más toman a Cristo como, mi hermano, como un pretexto para poder entrar a las casas y poder hablar de lo que ellos realmente practican.
Ahora vamos a entrar pues al tema en este momento a las sectas. Las sectas, mi hermano, ya están abundantemente, claro, no viene con ese nombre en las Escrituras, pero las sectas, el origen de la secta es el engaño, es la mentira, la distorsión. Entonces, de esto sí el Señor nos habló abundantemente. Cuando está reunido con sus apóstoles en el Monte de los Olivos y están viendo la ciudad de Jerusalén y el Señor les está hablando del final de los tiempos, lo primero que les dice: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos falsos profetas, vendrán falsos ungidos, ¿verdad? Eso lo dice en Mateo 24, y también Pablo, cuando ya está él por dejar su misión y va a irse rumbo a Jerusalén, mi hermano, le dice: yo sé que cuando yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y no tendrán compasión, dice, de la grey. El Señor está diciendo que no nos engañen, y por el otro lado Pablo nos está diciendo: cuídense, que van a entrar para comerlos, para devorarlos, para hacerlos ganancia deshonesta, ¿verdad? Para buscar en ustedes nada más hacerlos esclavos de sus pasiones, ¿verdad? Todo esto nos lo va diciendo en Efesios 4:14, nos dice que no seamos como niños movidos de un lado para otro por cualquier doctrina. Pedro nos dice que vendrán falsos maestros en los últimos tiempos, y todo ello está señalado en las Escrituras. Por lo tanto, está anunciado de que vendrían grupos al final. Inclusive la palabra dice que tiene que venir antes la apostasía, antes de la manifestación del hombre de pecado. Estamos entendidos, estamos enterados, ¿verdad? Entonces podríamos preguntar, ¿qué es una secta? Bueno, todas las sectas son organizaciones humanas, totalmente creadas por hombres, ya sea por uno o por un grupo de hombres, amén, que a través del engaño apartan del camino a los que practican la doctrina de Jesucristo. Esa es una secta, desde el punto de vista cristiano, amén, que es el término que nos interesa. Esta palabra viene de una palabra griega que es airesis, y esta se ha traducido en la Biblia como herejía. Amén. Posteriormente, después de Lutero y lo demás, esta misma palabra se interpreta como herejía o como secta, teniendo la secta un significado de una escuela de pensamiento que se apartó del camino correcto, de un grupo de gentes que formó un partido diferente, amén, y generalmente transmiten una doctrina errónea que se ha apartado de la fuente original, o sea, de la Biblia y de sus verdades, y que pretende representar una nueva revelación. Por eso dice, por eso nos apartamos, porque a nosotros se nos dio una nueva revelación, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos siguiendo esa nueva revelación. Todas las sectas que existen generalmente fue iniciada por un líder, un fundador de ella, que dice que recibió una revelación, ya sea a través de un ángel, ya sea a través de un sueño, ya sea a través de un escrito que descubrieron, pero de esta forma es como todas las sectas se han formado.
Y nosotros podíamos preguntar, ¿por qué Dios permite a las sectas? ¿Por qué no las impide? Y de esta manera, pues tendríamos solo la fe de Jesús y todo el mundo podría tener un acceso más, podríamos decir, más simple a la salvación. Bueno, porque las sectas mismas cumplen un propósito divino. Aunque parezca extraño, no se olvide usted que Satanás también cumple un propósito divino, ¿verdad? Si no hubieran sectas, mi hermano, todos viviríamos confiados en que lo que estamos haciendo es correcto. No seríamos exigentes con nosotros mismos de tratar de buscar en las Escrituras si la forma de vida que estamos haciendo es tal y como la señala la Biblia. A través de las doctrinas del error nosotros podemos afirmarnos en nuestra verdadera fe. A través del comportamiento y de las enseñanzas que las sectas practican, yo puedo entender que verdaderamente yo fui apartado para Dios, que yo vivo en su verdad, que yo verdaderamente soy de la familia de Dios y apartado para Él. Una secta me sirve a mí de referencia de que yo estoy en lo correcto. Claro, la Biblia me lo va a confirmar, pero las sectas sirven para sacar a la luz el error. Y de esta manera yo cuidarme de no caer en el error. Por lo tanto, las sectas son útiles para los que verdaderamente tienen la fe de Jesús. Amén. ¿Para qué otras cosas puede servir las sectas? Amén. Bueno, si existen es porque empezamos viendo que proféticamente el Señor Jesús, Pablo, Pedro, amén, Santiago, Judas, todos ellos escribieron de que iban a existir. Y entonces la existencia de las sectas confirman, amén, señalan el cumplimiento de las profecías bíblicas, lo cual afirman aún más la autoridad de la Biblia misma. Amén. Todo esto lo podemos ver en la primera de Timoteo 4:1, en segunda de Timoteo 3:1, Judas 18, segunda de Tesalonicenses 2:1-5, amén. En todos estos textos y otros más, por supuesto, ¿verdad? Nos van avisando que van a venir, en los últimos tiempos vendrán hombres, ¿verdad?, amadores de sí mismo, que traerán doctrina del error, que basados en doctrina de demonios desviarán a muchos del camino, se saldrán de la sana doctrina, se apartarán porque estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Y todo esto está escrito en la Biblia. Y la existencia de estos grupos, entonces nos permiten confirmar que definitivamente, ¿verdad?, tenemos la validez bíblica y la existencia de las sectas. Amén. Bien, ahora ya vamos caminando y vamos entendiendo. ¿Nos debemos de preocupar porque existan las sectas? No. Debemos de preocuparnos porque vivamos en la fe correcta, en la verdad bíblica, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, esto nos lo señaló el apóstol Pablo en la porción de Gálatas 1:8, que nos dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciáremos otro evangelio diferente del que os hemos dado a conocer, sea este anatema. No lo escuches. Amén. Sea apartado. Inclusive la palabra dice anatema sea maldecido. Amén. Bien. Entonces aquí nos están diciendo, mi hermano, el apóstol Pablo nos está diciendo que solamente hay uno, que solamente hay un evangelio revelado por el Señor Jesús y que
en los 4 evangelios. Si vienen otra forma de pensamiento diferente, si vienen otras verdades reveladas que estén en contra de lo que ya se reveló, mi hermano, eso es parte de una secta. Amén. Y generalmente vienen acompañados de herejía o de apostasía. Amén. Bien, entonces ya conocimos con esto, mi hermano, que estamos avisados en las Escrituras. Ahora nosotros debemos de ser entendidos, debemos de tener discernimiento para no caer en el error que practican estas sectas. Generalmente las sectas son una perversión del verdadero evangelio. Todas ellas han pervertido el evangelio. Pervertir es irse por otro camino. Es distorsionar las cosas, es torcer la verdad para acomodarla a un engaño. Entonces, todas las sectas generalmente han pervertido el verdadero evangelio. Sustituyen las verdades fundamentales de la enseñanza evangélica que se ha tenido desde siempre. Transforman su doctrina básica que está revelada en los evangelios. Generalmente las sectas, como vamos a ver después cómo puedo yo identificarlas, ¿verdad? Están fundadas por un hombre. Una secta es una herejía que ya se organizó con principios, con pensamientos, con rituales, con muchas formas de conducta. La secta es un grupo de personas congregadas alrededor de una idea o de una persona específica. Y una característica de las más significativas es que todas son de reciente creación. Las sectas que conocemos ahorita, mi hermano, fueron creadas en el siglo XIX. Todas fueron creadas en el siglo XIX, cosa curiosa. Amén. Tanto desde el punto de vista científico, a través de la teoría de la evolución, de la doctrina de la geología y las edades, ¿verdad? La teoría de las especies, y todas las sectas aparecieron en el siglo XIX. Es cuando Satanás echó a andar toda su fuerza. Ahí también empezó a nacer el humanismo, ¿verdad? Desarrollado, en la que el hombre se empezó a apartar de Dios, y todas las sectas son de reciente creación. Amén. Si preguntamos, ¿cómo puedo yo identificar una secta? ¿Cómo puedo saber yo si un grupo es una secta? Esto es muy importante. Y usted se va a sorprender de las sectas que vamos a hablar. Y sobre todo vuelvo a insistir, si alguno viene y os enseñare otro evangelio diferente al que habéis recibido, sea este anatema. No, en las cosas espirituales, mi hermano, no sea usted muy tolerante para el error, para el engaño y para la mentira, porque lo va a infectar, lo va a contaminar. Amén. En las cosas espirituales hay que ser muy radical entre lo que yo creo, lo que yo practico, con quienes me reúno. Amén. ¿Para qué? Para que si alguien, mi hermano, que está en una secta del error, acepta compartir con usted su doctrina, vale la pena solamente si está dispuesto a reconsiderar su creencia en caso de que usted le demuestre que él está en un error y que usted está en la verdad.
De lo contrario, no vale la pena verdaderamente perder el tiempo con alguien que es obcecado, con alguien que es necio, con alguien que es obstinado. Mi hermano, se pierde el tiempo y se puede caer después en discusiones estériles que realmente no ayudan ni a uno ni al otro. Ahora vamos a ver cómo puedo yo identificar una secta. Bien. Primer punto. La diferencia es Jesús. La forma como interpretan a Jesucristo. Esa es la primera señal de una secta. ¿A qué se refiere usted, Señor? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Jesús es un nombre? ¿Solamente es un nombre? ¿Un hombre muy perfecto, muy desarrollado, muy inteligente, un gran maestro? ¿O es Dios encarnado? Amén. Esa es una de las primeras. Si para ellos es un nombre nada más, esa es una secta. Eso ya es antibíblico. ¿Verdad? Si para ellos Jesús es un hombre creado por un ser de otro planeta, como es el caso de los mormones, ese es otro Jesús. Ese no es el Jesús bíblico. Si para algunos Jesús es la manifestación del Cristo cósmico que todos tenemos adentro, según la nueva era, ese ya es una secta, ese no es el Jesús bíblico. Entonces, el primer punto que se manifiesta entre una secta y la verdad evangélica es cómo conciben al Señor Jesús. ¿Creen realmente que fue un nacimiento totalmente milagroso? Algunos o creen que fue producto de hombre, como es el caso de los judíos, ¿verdad? En una de sus grandes blasfemias del judaísmo talmúdico, que dice que Jesús tuvo un padre terrenal, ¿verdad? Los mormones creen que Jesús nace de la relación de Elohim con María, pero una relación carnal, una relación real, sexual, porque para ellos el Dios que ellos tienen es un Dios que tiene cuerpo como nosotros. Entonces esa es una secta, eso ya es una diferencia tremenda, mi hermano. Entonces Jesús marca el primer punto para saber si es una secta o no. Segundo, tienen otros libros al mismo nivel de autoridad que la misma Biblia. Eso forma otra secta. Por decir muchos, sí, la Biblia dice en el versículo fulano de tal, pero Ramsey dice tal cosa, pero White dice tal cosa, y entonces las revelaciones, entre comillas, de estos personajes lo ponen a la altura de la Biblia. Esto ya prácticamente forma una secta. La Biblia no necesita ningún otro libro para ser revelado, mi hermano. La Biblia se revela a sí misma, es suficiente. Dios es lo suficientemente sabio para haberse revelado a sí mismo para que necesitemos otros libros. Entonces, todas las sectas tienen otros libros sagrados. No le llaman así, mi hermano, pero lo tratan de la misma manera como si tratan a la Biblia. Eso también le sucede al catolicismo, que a través de todos los acuerdos que han tenido a través de los concilios le dan la misma validez que le dan a la Biblia, ¿verdad? Después vamos a ir, cada que hablemos de cada una de las sectas, iremos mencionando sus libros. Pero esto es lo que nos dice prácticamente que no son la fe de Jesús, sino que ya están formando una secta, se están separando. Tercero, toda secta
es férrea en el pensamiento de que ellos tienen la verdad y que todos los demás están en el error. Ahora imagínense usted si este principio que estamos compartiendo, si así fuera, y ellos fueron constituidos, si ya estamos hablando de los mormones en 1820, si estamos hablando de los testigos de Jehová en 1860 y tantos, 70, ¿verdad? Si estamos hablando de los adventistas, 1870, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estuvieron en el error desde la cruz hasta ellos? Amén. Entonces, la verdad está escrita en las Escrituras, mi hermano, que se han servido de base desde el principio y que se han conservado, como está demostrado, en una fidelidad suficiente para aceptar que desde el principio han sido las verdades que hasta ahora tenemos nosotros reveladas. Amén. Todas las sectas, no hay una sola que no tenga, algunos inclusive tienen hasta su propia interpretación bíblica y tienen su propia Biblia, ¿verdad? Ya cuando hablemos de cada una de ellas diremos cómo se llaman las Biblias que ellos usan, pero ellos tienen hasta su propia Biblia o tienen libros complementarios con una interpretación privada particular de esa secta y de la forma como se le reveló a su dirigente o cómo la interpretan, porque otra cosa que tienen las sectas es de que no tienen conocimientos permanentes. Las sectas van acomodando, van ajustando conforme el tiempo va pasando. Las revelaciones que tuvo su fundador ahorita ya no son las mismas, ya están modificadas, ¿verdad? Ese es un problema que no solamente está ahorita en las sectas, sino que está en la mayor parte de las congregaciones o denominaciones históricas. Ya se apartaron de sus fundadores y han ido modificando, por lo tanto se están acercando más a las sectas que a los movimientos cristianos originales. Todas las sectas enseñan que el hombre puede salvarse por sí mismo o ayudar a Jesús a ser salvos. No reconocen que basta la gracia para ser salvos. Ellos le agregan a esa doctrina de la gracia la doctrina de las obras y por lo tanto algunos inclusive hacen más importante las obras que la sangre de Jesús. Todas las sectas piensan de esa manera. Si usted trata con alguno de ellos, él dice, yo soy salvo por gracia, por la muerte de Jesús en la cruz. No, eso no es suficiente, ¿verdad? Es necesario que nosotros hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos esto. No, mi hermano, para ser salvo, no. Amén. Para ser salvos bastó la cruz y la sangre de Jesucristo vertida sobre aquellos que realmente lo reciben como su Señor y creen en su santo nombre. Entonces esta es otra diferencia fundamental que tenemos con las sectas. Su teología es una teología que se va modificando con el tiempo. De tal manera que, por ejemplo, un testigo de Jehová de hace 50 años ya no se entendería con un testigo de Jehová de ahora. Ya cambió su teología. Ya cambiaron muchos conceptos en sus creencias, ¿verdad? Lo mismo sucede con los mormones. Lo mismo sucede con los adventistas. Lo mismo sucede con los católicos. Lo mismo sucede, mis amados, con la mayor parte de aquellos que no tienen como base única las Sagradas Escrituras. Todas las sectas
niegan la verdad presente del cristianismo primitivo, del cristianismo de hecho de los apóstoles, de los primeros 300 años, que ahí está la base de cómo realmente opera el Espíritu Santo. Los primeros 300 años de cristianismo son la enseñanza, son el ejemplo y son el testimonio más claro de cómo Dios, a través de su Santo Espíritu, obra en la fe de Jesús. Sin embargo, todas las sectas niegan ese cristianismo histórico y lo han rellenado con sus nuevas tradiciones. Todas las sectas también pretenden conocer todos los misterios. Tienen respuesta para todas las preguntas. Para ellos no existe Deuteronomio 29, ¿verdad? Los misterios son para Dios y las cosas reveladas son para los hombres. Ellos tienen respuesta absolutamente para todo. Ellos tienen una doctrina para cada una de las cosas, ¿verdad? Y usted se sorprenderá, mi hermano, cuando empecemos a hablar en el siguiente tramo, cuando empecemos a hablar del mormonismo, cómo usted se va a sorprender, mi hermano, de las cosas que ellos creen. Todas las sectas, mi hermano, en la cabeza de las sectas tienen hombres que mandan en la tierra sobre todos ellos. Dicen recibir revelación divina. Generalmente todas las sectas tienen un profeta en la cabeza, que es el que dice recibir de Dios, y luego tienen alrededor del otro grupo que lo acompaña, ya sea de 2 personas, de 3 personas o de 12 personas. Generalmente está en ese grupo, en ese número, como las sectas se organizan. Y están en una forma piramidal, de tal manera que abajo está toda la gente que no tiene acceso, jamás tiene acceso al conocimiento divino, mi hermano. Por ejemplo, los mormones tienen en la cabeza de su estructura un profeta y luego le siguen a él dos consejeros. Los testigos de Jehová tienen un profeta en la cabeza y tienen 12 consejeros, ¿verdad? Y hablo de ellos 2 porque son los que más significativamente funcionan. Algunas otras organizaciones funcionan con una especie de presbiterio, ¿verdad? Otras a través de una especie de concilio, pero es solamente este presbiterio y solamente este concilio tiene contacto con Dios, y todos los demás practican lo que estos reciben o enseñan. Amén. No hay una relación personal con Dios. Tiene que ser a través de los que forman la cabeza de la secta. Amén. Todas las sectas promueven la separación del cuerpo de Cristo con la verdadera iglesia. Son enemigos declarados del cristianismo. Lo ven, claro, es que lo es verdaderamente su principal adversario. De hecho, no lo somos. Ellos son los adversarios, porque ellos son los hijos del diablo, ¿verdad? Nosotros vivimos en la fe de Jesús, guardando lo que las Escrituras dicen, y ellos atacan lo que la Escritura dice. Entonces ellos son nuestros adversarios. Nosotros vivimos en la fe y debemos de seguir viviendo en esa fe firme, sólidos en la verdad y no apartándonos. Ahora bien, y muchos diríamos, oiga usted, ¿y por qué prosperan tanto las sectas? ¿Por qué hay tantas sectas en todas partes del mundo? Bien, alguna de las razones es por ignorancia de las personas sobre los asuntos espirituales, porque el hombre tiene una necesidad natural, espiritual. Nosotros tenemos, como dice Salomón, mi hermano,
La eternidad está puesta en nuestro corazón. El anhelo de conocer a Dios de donde venimos, nuestro espíritu tiene esa necesidad de volver otra vez a estar en su presencia. Esa necesidad espiritual del hombre lo hace buscar un contacto espiritual con Dios. Generalmente lo busca y lo encuentra en las religiones a través de ritos y obras, ¿verdad? O a través de doctrinas falsas y también comportamientos humanos. Otra manera por qué las sectas prosperan es por el proselitismo de los mismos, de los que ya profesan esa fe. Usted sabe, ¿quiénes tocan las puertas? Pues los testigos de Jehová. Todas las puertas de la ciudad las tocan. Los mormones en las calles, en cualquier lugar, ¿verdad? Ellos hacen un proselitismo en todo el mundo. En cambio, nosotros, que debemos de llevar la palabra a todos lados, solamente andamos buscando, haciendo cruzadas, ¿verdad? Tenemos que tener un lugar, tenemos que tener un templete, que tenemos que llevar grupos de alabanza, etcétera, y por lo tanto es intermitente la obra evangelizadora. Ellos la hacen continuamente todo el tiempo. Entonces tienen una actividad proselitista mayor, mayor que el cristianismo verdadero. Sí, tienen un proselitismo mayor. Otra cosa, ellos utilizan instrumentos de publicidad, ¿verdad? Ideas de marketing, de cómo aquí no se ve mucho, pero en Estados Unidos y en otras partes ellos tienen grandes espectaculares, como si anunciaran un producto o un programa o cualquier cosa, mi hermano, ¿verdad? Ellos tienen un marketing que hace que la gente los vea, conozca sus nombres, vea sus nombres por todas partes. Tienen una forma muy particular de vestir, que también eso les da que donde quiera que usted los ve en la calle, usted sabe que son ellos, ¿verdad? Bien, también tienen una proyección a través de sus edificios, que son muy particulares, a través de su tipo de reuniones, que son muy sociales, son muy accesibles, o están llenas de mucho misterio, ¿verdad? También ellos promueven, las sectas se promueven a través de ayuda económica a gente necesitada, llevando ayuda a las gentes que no tienen ciertas, o dándoles empleo en sus empresas, ¿verdad? O a través de sus escuelas, que también construyen. De esta manera van generando ellos esta labor de proselitismo. Todas las sectas, sus costumbres están basadas y su comportamiento está basado en conductas humanas, ¿verdad? En las cuales hay tolerancia de algunas cosas o hay excesiva restricción de otras, pero son solamente en la conducta del hombre. Amén. La vida espiritual no es desarrollada, sino es una vida de conducta, de comportamiento de unos para con otros. Una vida social más ordenada, más correcta, más pulcra, pero solamente en el trato del hombre. Pero en la parte espiritual son grupos que esclavizan, ¿verdad? Espiritualmente. De esta manera muchas sectas prosperan, mi hermano. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras, ¿a qué nos llaman? A santidad. Nos llaman a vivir una vida de fidelidad a la palabra revelada y sobre todo, mi hermano, someter nuestra voluntad a Dios. Y esto a muchas personas no les gusta y entonces van buscando este tipo de sectas que son más liberales, que son más abiertas para que usted viva, ¿verdad? Como algunas dicen, el límite de tomar son 4 cervezas o 4 caguamas, dicen algunos, o tomarse 3 copas. Ellos son más relajados en sus restricciones, ¿verdad? Y por lo tanto la gente pues anda buscando en un lugar donde le permita seguir viviendo en sus concupiscencias. Otra es que manejan doctrinas de demonios muy atractivas, habiendo pervertido la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñan doctrinas que hacen
muy accesible la vida y la reunión con ellos, y sobre todo promueven mucho, y aquí agárrese usted, mi hermano, todas las sectas promueven el beneficio material. Y tienen como referencia precisamente la prosperidad material como un parámetro o una medida de que Dios está con usted, ¿verdad? Eso es lo que entró en el Evangelio de la Prosperidad. Las sectas ya lo practicaban, mi hermano, desde el año 1820, ¿verdad? Pero ahorita es lo nuevo que está entrando a través de la herejía y la apostasía cristiana. Ahora bien, todo esto hace que las sectas prosperen, pero hay una que se va usted a sorprender. Mucha gente busca las sectas por mal testimonio de los que se dicen cristianos y no lo son. Por aquellos que andan hablando, mi hermano, de Dios grande y poderoso, de un Dios santo, pero su vida es desordenada. Sirven de vituperio al nombre de Cristo y hacen que muchas gentes se desvíen en otras donde realmente saben que no hablan tanto es más, no hablan de santidad, ¿verdad? Pero tienen una vida más correcta que muchos que se dicen llamar cristianos, pero son un mal testimonio. Muchos son atrapados también porque el cristianismo no realiza ese intenso trabajo del discipulado. Entonces ellos se quedan en grupos, ¿por qué? Porque ellos en otros grupos hay reuniones, les enseñan, llegan 2, 3 veces a la semana, ahí reciben instrucción, reciben capacitación, y resulta que en las congregaciones cristianas se ven solo el domingo, ¿verdad? O se ven 2 veces a la semana, pero no hay discipulado, no hay enseñanza, no hay formación, no hay una vida verdadera de intensidad espiritual, y entonces ellos van y caen en otros lugares donde supuestamente les dan una mayor atención al área espiritual. Entonces, hagamos nuestro trabajo. Bueno, el Instituto Bíblico Radial está tratando de hacer su trabajo, de discipular, para que nosotros nos afirmemos y muchos que nos escuchen sepan que la verdadera vida cristiana existe, que Dios es real y que existe, que nosotros tenemos una relación con Jesús verdadera, ¿verdad? Que su presencia es real con nosotros para que lo anhelen y lo busquen. Amén. Otra cosa de las sectas, mi hermano, la fidelidad, pero no a Dios, a sus dirigentes, a sus líderes. Amén. No importa, ellos no cuestionan si están correctos o equivocados, los siguen de una manera de entrega, de compromiso, ¿verdad? Y de esta manera vemos cómo se va consolidando toda la vida de una secta. Otra de las características particulares de una secta es que todo seguidor de una secta no es tolerante cuando usted le cuestiona sus creencias. Por eso Santiago dice que nosotros con sabia mansedumbre debemos presentar defensa de la fe que nosotros practicamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la verdad, nosotros la queremos compartir, no necesitamos convencer a nadie. En cambio, una secta, su trabajo es de convencer a los demás que ellos tienen la verdad. Por lo tanto, generalmente en una secta la gente es realmente de poca paciencia. Amén. Todas las sectas usan medias verdades. Le dicen una cosa para que usted ingrese. Cuando ya usted está dentro, empiezan a desviarse de la Biblia, de Jesús
y empiezan a hablar de la doctrina que ellos practican. Lo empiezan a meter a usted a sus ritos, a sus costumbres, ¿verdad? Entonces fue una media verdad. Jesús solamente fue, podríamos llamar, el gancho para que usted creyera que son cristianos, porque ellos se dicen cristianos también, ¿verdad? Pero realmente no lo son. Sin embargo, la gente que no conoce, la gente sencilla, natural, que no conoce, pues oyendo la palabra que es de Jesús y que ellos leen la Biblia, pues van a sus lugares y ya que están ahí, poco a poco los van desviando hasta que se olvidan de usar la Biblia. Amén. Entonces, todo esto nos da la introducción al mundo de las sectas. No se olvide usted que usted y yo, que profesamos la fe de Jesús, estamos comprometidos con la verdad. Entonces, toda la lucha es contra la verdad, así es. No olvidemos que el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesús. Realmente toda la lucha es contra el Señor Jesucristo, Señor y Rey de toda la creación. Amén. Bien, terminamos así la primera parte. Y vamos a tener una pequeña alabanza, mis amados. Y regresaremos a empezar a tratar ya el tema de la primera secta, que es el mormonismo. Con paciencia, dándonos su protección. Cristo, todas las almas tienen necesidad de ti, porque tú las sostienes y son salvas por ti.